Gálatas 5, versículo 22 para adelante hasta el 26. Recuerdan que estábamos en andar, en vivir, en el Espíritu. Y Pablo se detiene un momento y nos dice cuáles son las obras de la carne. ¿Recuerdan, verdad? ¿Cuáles son las obras de la carne? Pablo nos da una lista muy extensa de esa naturaleza caída del ser humano. Esa naturaleza, ese antiguo yo, de cómo vivías antes en el mundo caído. Desobedecías la ley moral de Dios, la ley escrita de Dios, con todos tus pecados. Y solamente bastaba un pecado, nos dice la Escritura, ¿verdad?, para pecar contra Dios. No es que tengas que pecar 2 pecaditos, 3 pecaditos, 4 pecaditos. Basta una para transgredir toda la ley, toda la ley. Pablo va a seguir. Pablo continúa, nos ha expresado cuáles son esas obras de la carne, con sus deseos, con sus pasiones. Pero ahora, en el versículo 22, nos va a mostrar el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, todos nosotros, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, los que ya nos han dicho en el versículo anterior. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta de Gálatas, Padre, que tú nos has dado, Señor, para demostrarnos cuáles son esas pasiones de la carne, esos deseos de la carne, y cuáles son los frutos que debe mostrar el cristiano. ¿Cuáles son esos frutos que debe mostrar el cristiano en su vida diaria, Señor? En lo cual que vamos a estudiar ahora, Padre. Oh, Señor, gracias por este día, Padre. Oh, te pido, Señor, que mis hermanos que están aquí presentes puedan ser edificados con tu palabra, Señor. Oh, Padre, y aquellos que no han venido a los pies de Cristo, Señor, pueda ser un mensaje de salvación, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ten el control de mí, ten el control de mi mente, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en los corazones de mis hermanos y de los que nos visitan, Señor, y de los que nos escuchan a través de las redes, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre mío. Amén, Padre. Hermanos, vamos a tener 3 puntos nada más hoy, 3 punticos. Jesús es la vid verdadera. ¿Lo tienes, Elisa? Tendrás que arrastrarlo, o de repente no lo he preparado, pero bueno, no importa. Jesús es la vid verdadera. El segundo punto es el fruto del Espíritu Santo. Y el tercer punto es: contra tales cosas no hay ley. Tú me sigues con los textos, ¿vale? Contra tales cosas no hay ley. 3 puntos nada más. Así que, amados hermanos, continuamos con la serie expositiva, las predicaciones expositivas a la carta a los Gálatas. Lo retomamos después de un mes, ¿verdad? De un buen mes de maratón de las predicaciones temáticas sobre los principios de la Reforma. Dios nos ha bendecido y hemos crecido, hemos aprendido sobre la Reforma, sobre los reformadores, sobre los principios. Pero ahora vamos a tomar la predicación expositiva a la carta a los Gálatas y vamos a recordar que la carta a los Gálatas está dirigido a un grupo de hermanos creyentes. Los oyentes de la carta de los Gálatas son cristianos, son creyentes, son gentiles en Galacia, pero creyentes. Pero sin perder de vista que también entre los oyentes hay hermanos judíos, pero son judíos creyentes, conversos, cristianos. Se han convertido al cristianismo, han depositado su fe en Cristo y en la cruz del Calvario. A la iglesia de Gálatas se han introducido falsos maestros judaizantes con una doctrina que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo considera herético,
lo considera peligroso, lo considera como un falso evangelio que cruza la línea roja del evangelio a un legalismo, al tratar de conseguir el favor de Dios y la salvación por medio de las obras de la ley. Este grupo de falsos hermanos propone que si la salvación es por fe, sí, la salvación es por fe, pero también es necesario las obras de la ley, como el circuncidarse en obediencia a la ley. Y esto sería solo el principio, el ingreso a una religión llena de tradiciones, lleno de ceremonias, lleno de sacrificios, por la cual Cristo ya vino y murió y cumplió, como dice la carta a los Hebreos. Y Jesús dice en la cruz del Calvario, tetelestai. Tetelestai es una palabra griega que significa está consumado, se ha cumplido, indicando que Jesús había completado su misión en la tierra. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más derramamiento de la sangre que apuntaba a Cristo, más que la de Cristo y solamente la sangre de Cristo. Ya no tienes que circuncidarte para hacer un pacto con Dios, para ingresar a un pacto de Dios con derramamiento de sangre, porque ese derramamiento de sangre lo ha cumplido Cristo. No tienes que circuncidarte, no tienes que entrar a ninguna religión extra fuera de Cristo y del sacrificio de Cristo. Jesús es el fiador, Jesús es la garantía de este nuevo pacto por su sangre en la cruz del Calvario. No tienes nada más que hacer, ningún tipo de sacrificio o derramamiento de sangre en la circuncisión. Por otro lado, está la línea roja del evangelio y su extremo. No solo el legalismo, sino ahora el libertinaje, edulcorando el mensaje del evangelio y la obediencia de la ley moral de Dios escrita en nuestros corazones. Así que aquí en Gálatas vemos esos dos extremos, el legalismo con los judaizantes y los falsos hermanos con el libertinaje. Por eso Pablo ha estado nombrando todas estas obras de la carne, todos estos deseos, todas estas pasiones en esta lucha. Luchamos como cristianos, ¿verdad? El antiguo yo, esa antigua naturaleza y haber nacido de nuevo. Por eso Pablo nos dice andar y vivir en el Espíritu, matando los deseos y las pasiones de la carne. Y yo pregunto, ¿acaso los cristianos no se comportan a veces como incrédulos? Donde se nota más su pecado que su santidad. ¿Te ha tocado un hermano así? ¿Acaso no hay iglesias que parecen más discotecas que un templo de Dios para adorar a Dios y compartir la unión entre los hermanos, estando Dios presente y en el medio delante de nosotros? ¿Acaso los Gálatas no podrían estar pasando por esta situación y Pablo tiene que reprenderlos? Entre el libertinaje y el legalismo, Pablo está haciendo eso, los está reprendiendo. Vuestras obras de la carne. Y Pablo ya lo ha dicho anteriormente en Gálatas 3, versículo 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Te das cuenta de la reprensión que les está dando a este grupo de falsos hermanos que están viviendo en el libertinaje, en los deseos, en las pasiones, en las obras de la carne? Y no están andando conforme al Espíritu, vivir y andar en el Espíritu Santo. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pecados contra el prójimo, pecados contra ti mismo, pecados contra Dios y pecados públicos como la orgía, ¿verdad? Esa fiesta de estar saliendo, adorando a dioses y bebiendo todo el día de casa en casa como una orgía, dice Pablo. Una orgía de beber, comer y adorar a falsos dioses. Idolatría. Los Gálatas están pasando por una etapa de madurez. Sí, los Gálatas han madurado, pero otro grupo se mantiene en rebeldía. Un grupo está preocupado por esta situación y lo más seguro es que escribieran a Pablo cartas con esta situación porque Pablo contesta. Esta es una carta que está contestando Pablo. Otros se están desviando entre el legalismo y el libertinaje, entre el favor de Dios por medio de las obras de la ley y el otro grupo rebajando el evangelio y pisoteando la ley de Dios que es buena y perfecta, como dice el Salmo 19 del 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, la palabra de Dios, de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, gozo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Te das cuenta? La ley de Dios, su palabra, es perfecta, buena. Una vez que Pablo desenmascara las obras de la carne entre los Gálatas, la cual también ha establecido hoy en día entre los creyentes. También recuerden que se actualiza. Pablo está hablando de una forma que hoy en día se actualiza. Los pecados que vivían los Gálatas dentro de la iglesia se vive hoy dentro de las iglesias. Entre los creyentes, en esa lucha entre el antiguo yo y tu nueva naturaleza, por el cual debes estar alerta, debes estar atento, escudriñando cada paso de tu vida. Pregunta: ¿cuál es entonces la diferencia entre las obras de la carne que produce la antigua naturaleza, antes ya descritas, y una persona que ha nacido de nueva, con una nueva naturaleza? Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Esa es la diferencia entre las obras de la carne y la nueva naturaleza del creyente. Amados hermanos, estas son las obras en la nueva naturaleza. Pero estas obras, frutos de nuestra nueva naturaleza, no son producidos por ti. Tú no puedes producir esos frutos. Tú no puedes producir esas buenas obras. ¿Por qué? Porque el texto es claro, son el fruto del Espíritu Santo. No dice que son tu fruto, son fruto del Espíritu Santo. Ahora, para poder entender todo esto, paseemos, le dije a mi mujer, ¿cómo se dice el verbo de pasear? Paseemos un poco por las Sagradas Escrituras para entender por qué este fruto es del Espíritu Santo y no nace de nosotros, no podemos producirlo nosotros. Pues bueno, pulsen sus móviles o abran sus Biblias en el libro de Juan. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Y aquí está el primer punto. Jesús es la vid verdadera. Juan 15, versículo 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, diciendo él mismo. Y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No dice muchos frutos, ¿te das cuenta? Dice mucho fruto, y eso es importante, porque eso es lo que enlaza con Gálatas. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Jesucristo es la vid verdadera, ese árbol que da frutos de la uva, da frutos de uva. Son árboles fuertes, son árboles duraderos, centenarios. Es una planta trepadera, leñosa, caducifolia, que puede alzarse a una altura o longitud de 20 metros. Mira la grandeza de este árbol, con el tronco sinuoso de hasta 40 centímetros de diámetro. Sus tallos jóvenes son largos y delgados, y los sarmientos, junto con los pámpanos, y los sarmientos son en la enredadera, eso que va enredando, ese es el sarmiento que va enredando, tienen numerosos zarcillos, bifurcados o trifurcados, con los que se enzarzan en un soporte. Así que están los pámpanos, están los zarcillos, está el árbol de la vid, y ese es Jesucristo, el árbol de la vid. Yo soy la vid verdadera. ¿Se han dado cuenta cómo arranca? Yo soy la vid verdadera. ¿Y se han preguntado por qué Jesús dice yo soy la vid verdadera? ¿Hay alguna vid que sea falsa? ¿Se han preguntado por qué dice Jesús yo soy la vid verdadera? Israel es representado como la vid. Ahora bien, este árbol es símbolo de Israel. Ellos son representados metafóricamente como la vid en diversos textos del Antiguo Testamento, como en el Salmos 80, del versículo 8 al 13. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y las vendimias todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. ¿Quién más fue llamado de Egipto aparte de Israel? Jesucristo. ¿Recuerdan que huyó a Egipto y luego fue llamado otra vez a Israel en su debido momento cuando murió quien le perseguía? Isaías 5, del 1 al 7. Isaías 5, del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amada, el cantar de mi amado a su viña. Está hablando de Israel. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil, y había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. El Señor, su amado, esperaba que diese uvas. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo
a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida. Se parece a Gálatas, ¿no? Cuando dice que cortará el sarmiento y le echará al fuego, se parece, ¿verdad? Haré que quedaré desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cordo y los espinos, y aún las nubes mandarán que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Te das cuenta? La casa de Israel representada por una viña, un árbol de vid. Y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Y esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Jeremías 2:21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Mira lo que le dice, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Porque no era la verdadera. Era una vid que apuntaba a otra vid, a la verdadera. Era metafórico, era representando algo. En el primer contexto, Israel es llamado de una forma metafórica como una vid que produce buen fruto, pero que en su momento dio uvas silvestres. Ahora bien, Israel no es la verdadera vid. Jesucristo es la verdadera vid. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. La metáfora de Israel apuntaba a Jesucristo. Debería apuntar a Jesucristo. Israel, representando esa vid, debería saber que ellos apuntaban a Cristo. Ahora bien, Jesús dice que Él es la vid verdadera. Y su padre, el labrador. Su padre, el labrador. Y que todo pámpano que no lleva fruto, así como Israel, que dio uvas silvestres, será cortado y echado al fuego. Para poder dar un buen fruto, el pámpano, y esto es importante, el pámpano debía permanecer en el árbol de la vid, porque esta rama, este pámpano, separado de la vid, no podía dar frutos. Está separado, no puede dar frutos, ya que el pámpano no da fruto si no está injertado en el árbol de la vid, si no está unido al árbol de la vid, ya que necesita de esa sábila que produce el árbol de la vid desde la raíz y va subiendo por todo el árbol, recorre todo el árbol hasta llegar al pámpano para que pueda producir esos frutos. Así que Israel necesitaba seguir unido a Dios para dar ese fruto y fue rechazado cuando rechazó a Cristo. Y trajo a los gentiles para traer a celo, nos dice Pablo, a su pueblo, ¿verdad? Y luego ya veremos esas ramas silvestres, cómo fueron injertados también a la vid. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pablo, refiriéndose en otra metáfora, en vez de la vid, utiliza un árbol de olivo, que tiene contexto o que explica lo mismo que el libro de Juan sobre Jesús. Así que Jesús no solamente es representado como la vid verdadera, sino que Jesús también es representado como un árbol de olivo. Lo mismo que Israel también era representado como árboles de olivo. Romanos 11, del 11 al 24. Un poco largo, sí. Digo pues, dice Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pregunta él. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarle a celos a Israel. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Eso lo creemos. Porque a vosotros hablo, gentiles, ustedes, hermanos, nosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa,
también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, tu hermano gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo Jesucristo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. El pámpano es imposible, en la rama no, sino la raíz que es Cristo a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Dios bondadoso, si permaneces en esa bondad. El mismo lenguaje de Gálatas. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero tú fuiste cortado, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Amados hermanos, nosotros los gentiles, igual que los gálatas, injertados al olivo, así como los pámpanos y las ramas están unidas a esa vid verdadera, como el mismo Jesús le dice a los creyentes, amados hermanos, nuevamente les dice, permaneced, ¿no? Dice, permaneced en mí, dice Jesús. Así que, amados hermanos, nuevamente, podemos ver esta doctrina, podemos ver esta doctrina de la unión con Cristo, esta poderosa y que te cambia por completo cuando entiendes esta unión con Cristo, esta unión mística, redentora, histórica. Amados hermanos, tenemos el Evangelio de Juan, que va dirigido a creyentes judíos y gentiles que han depositado su fe en Jesucristo. Jesús nos dice que al estar unidos a Él daremos mucho fruto, mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer, nada. Separado de Él no podemos hacer nada, no podemos dar fruto. Así como los pámpanos dependen del árbol y de su savia, nosotros los creyentes, ese pueblo de Dios, sea judío, sea griego, solo puede dar mucho fruto si está unido a la vid que es Cristo. Y a esa savia que produce Cristo en los pámpanos en nosotros, que es el fruto del Espíritu Santo. Pero pastor, ahí el texto dice, permanecen en mí. ¿Podemos separarnos del pámpano o perder esa unión? Como pámpanos podemos separarnos del árbol y perder esa unión. ¿Se está refiriendo a eso? Podemos ser un poco más quisquillosos, ¿verdad? Y buscarle tres pies al gato y decir, y dice que se pierde la salvación. Nos podemos separar de Cristo. Hermano, la salvación, la justificación, la obra expiatoria hecha una sola vez por ti en esa unión redentora, histórica, mística por medio del Espíritu Santo, jamás se va a perder, no se puede destruir. La salvación no se pierde. Recuerda que solo puedes dar frutos si estás unido a la vid. Aquel que no está unido a la vid no da fruto. Esto quiere decir que el que no está unido a Cristo, por quien murió
justificó y expió, ¿no dará fruto? Claro que sí. Si tú estás unido a Cristo, dará fruto. El que no ha venido a los pies de Cristo y no está unido a la vid, no va a dar fruto. No va a dar fruto, sea la rama del árbol que sea. No va a dar fruto. Solo los nacidos de nuevo pueden dar frutos del Espíritu Santo. Y estos frutos dependen solo de Cristo. Así que tú puedes venir a la iglesia, estar calladito ahí sentado, mientras que das obras de la carne y creerte rama, creerte estar injertado, creértelo, pero no dar fruto del Espíritu Santo. Eso quiere decir que vienes a la iglesia, eres parte de la iglesia, pero no estás injertado en la vida. Tú crees, pero tus frutos demuestran lo contrario. Entonces, ¿cómo permanezco en la vid? Ya me has aclarado que si estoy en la vid doy frutos. ¿Cómo permanezco? Porque Jesús me está diciendo, permaneced en mí. Una vez unido a Cristo, es para siempre, hasta toda la eternidad. Pero es verdad que dice que permanezcas dando ese fruto y no dejes de darlo por medio de estar unido a la vid. Así que recordemos que el libro de Gálatas nos habla también de los frutos de la santificación progresiva, pero también nos habla de esa obra con sus deseos y pasiones de la carne. Esa lucha, Gálatas ya lo predicamos, esa lucha del cristiano, del que está injertado entre el antiguo hombre y su nueva naturaleza, que debes matar, mortificar esos deseos. Si estás unido, vas a luchar contra eso. Si no estás unido, vas a dar rienda suelta a tus pasiones. Entonces, ¿cómo permanezco en esa santidad progresiva y poder seguir dando esos frutos, ese buen fruto? Juan 15, del 7 al 8. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces pregunta, ¿cómo permanezco en esa santidad progresiva y poder seguir dando mucho fruto? Juan 15 lo tiene. Y es aquí donde entran los medios de gracia. Los medios de gracia de Dios, que Dios nos ha provisto para que el creyente pueda mantenerse y se mantenga firme en esa santidad progresiva. Los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención conseguidas en la cruz del Calvario. Aunque Él pudo haber decidido revelar a Cristo de una forma inmediata a su pueblo, Dios determinó hacerlo a través de ciertos medios. Y uno de ellos es su palabra, que dice Juan 15 del 7 al 8. Si permanecéis en mí, ¿y qué dice? Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Si la palabra de Dios, si esa comunión con la palabra de Dios permanece en ti, mis palabras permanecen en vosotros, su palabra. Ese medio de gracia que es su palabra y la predicación de la palabra y el estudio de la palabra, tu devocional de la palabra. Jesús enseña que las Escrituras son el medio de salvación principal e indispensable. La predicación de la palabra de Dios era central en el ministerio de los apóstoles. Pablo explica en Romanos 10, 17, la fe viene del oír, y el oír de los profetas, de los lobos. No, de la palabra de Cristo, o sea, de Cristo, de su evangelio, de toda la palabra. Los apóstoles le dieron suma importancia a la palabra de Dios como el medio de la salvación y la santificación de los creyentes.
no de descanso en el espíritu, no del hablar en lenguas, no el de tocarte y caerte, no el de saltar. La palabra, al menos que tapemos Juan 15 con el dedo. ¿Qué más dice? ¿Cómo permanecemos en Él? Pedid todo lo que queréis. Pedid todo lo que queréis. La oración, la comunión íntima con Dios por medio de la oración. Tenemos la palabra, ahora tenemos la oración. Esa comunión en la unión con Dios, ese acercamiento al trono celestial en intimidad entre tu espíritu y el espíritu de Dios, entre tu espíritu que gime a Dios. La oración también es un medio de gracia según la Escritura, según Juan. Dios ha prometido redimir a todos los que invocan en verdad. El día de Pentecostés, Pedro afirmó, y sucederá que todo aquel que invoque, el que hable, el que pida a Dios, el que invoque del Señor, será salvo. No dice el que hable en lengua, sino que invoques al Señor en Hechos 2:21. Eso es orar, entrar en comunión con Dios, pedirle a Dios. Oración, palabra, oración, palabra, oración. Sí, hay otros medios más, como los sacramentos en el tiempo de la Reforma, la Santa Cena, la comunión con hermanos, la unión de la iglesia. Pero en este texto de Juan nos da esos dos medios de gracia con un fin glorioso. ¿Te das cuenta al final del texto? Con un fin glorioso, como enseña la primera pregunta del Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Se acuerdan los niños? ¿Cuál es el catecismo? En el catecismo, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de dar gloria a Dios y permanecer con Él o gozar de Él para siempre. Y el texto de Juan nos dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. Permanece en Él por medio de la palabra, por medio de la oración, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás teniendo devocionales de la palabra? ¿Estás teniendo intimidad con Dios por medio de la oración? ¿Cómo vas a llevar frutos? Lo único que vas a llevar son obras de la carne porque estás apartado de los medios de gracia que Dios ha puesto en su palabra para que tú lo practiques. Solo los creyentes o discípulos pueden llevar mucho, en plural, fruto, porque mucho es mucho, plural, mucho fruto, pero el fruto en singular, ¿te das cuenta? Mucho fruto. En plural y fruto en singular. Es así como glorificamos al Padre y nos mantenemos en esa vid verdadera. Así que, amados hermanos, todo esto gracias a la unión con Cristo, a la vid verdadera y a sus méritos conseguidos en la cruz del Calvario. Sí, amados hermanos, la obra de Cristo en la cruz se hace posible estando su esposa unida a Él, siendo la verdadera vid, siendo Él el verdadero Israel. No, la iglesia no es el verdadero Israel como te dicen, no. Jesucristo es el verdadero Israel. Y al estar la iglesia unida a Cristo, es ese verdadero Israel. La iglesia no llega a ser el Israel verdadero si no está unido a Cristo. Recuerden, los silvestres, los naturales, injertados en la vid verdadera. La iglesia injertado en el verdadero Israel, en la verdadera vid, en el verdadero olivo. Jesucristo, el verdadero Israel, que une a dos pueblos en su debido tiempo, que fueron irreconciliables, pero gracias a la mediación de Jesucristo y gracias a su sangre nos une en un solo árbol, en un solo olivo, en una sola vid. Y es gracias a Cristo que dos pueblos, sus escogidos, ahora son uno solo. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto, mucho fruto. Jesús es la fuente de vida. Al igual que la vid es la fuente de vida para los sarmientos, Jesús es la fuente de vida espiritual para sus seguidores. Él nos proporciona la fuerza, Él nos proporciona los nutrientes espirituales necesarios para crecer y dar fruto.
Jesús es la unión esencial. No solo es la vid, sino también es la unión esencial. Los sarmientos deben permanecer unidos a la vid para recibir esa savia y poder dar fruto. De igual manera, los cristianos deben permanecer unidos a Cristo a través de la fe, de la palabra, de la oración, para experimentar una vida y poder en el fruto del Espíritu. No rompiendo los cielos de lluvia de hoy, no desencadenando, sino para poder vivir en el poder, en la vida, en el gozo de los frutos o el fruto del Espíritu Santo. La poda es necesaria, nos dice el texto. La poda es necesaria. La poda es esencial para que la vid produzca frutos abundantes. De manera similar, Dios a veces permite pruebas, dificultades en nuestras vidas para purificarnos y hacernos más fructíferos y separar aquellas ramas que no dan fruto y solo vienen pues a demostrar a veces, ¿no?, que son más cristianos que Cristo. El fruto como evidencia de la vida. El fruto que produce la vid es evidencia de que estás viva. El fruto que produces en ti quiere decir que estás viva y saludable. Del mismo modo, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, es la evidencia de que somos verdaderos seguidores de Cristo. Y es en este punto que regresamos por fin al libro de Gálatas. Al libro de Gálatas. Ya hemos dicho que estamos unidos a la vid, que es Cristo, y unidos al Espíritu Santo, que es quien activamente produce en nosotros ese fruto. Punto número 2, y voy más rápido. El fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22, 26. En contraste con el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, tenemos los frutos, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo que ya he nombrado: amor, gozo, benignidad, fe, mansedumbre y tal. Amados hermanos, la evidencia de que estás andando y viviendo en el Espíritu y por el Espíritu es el fruto del Espíritu. Y que proviene de la verdadera vid que es Cristo, conseguida en la cruz del Calvario, con el derramamiento de su sangre, con la entrega total de su vida por ti y por mí. Hermano, ¿vas a pisotear la obra de la cruz con los deseos de tu carne? Más bien vas a permanecer, vas a dar mucho fruto del Espíritu. ¿Se han dado cuenta que el Evangelio de Juan no dice cuál es el mucho fruto? ¿Se dieron cuenta que nombra, pero no lo dice? En Juan lo nombra. Y que los frutos vienen de Cristo y de la savia, pero no dice cuáles son esos frutos hasta que no llegamos a Gálatas y nos es revelado ese fruto que debemos llevar y demostrar en nuestra vida como creyentes. Los frutos del Espíritu, hermanos, son cualidades y virtudes que desarrolla una persona como resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo. Se va desarrollando en ti, ¿verdad?, por medio de la obra del Espíritu Santo al estar unido en la vid. Y se va desarrollando gracias al Espíritu Santo en tu vida. Estas características no son acciones aisladas, sino un modo de ser que se manifiesta en nuestra vida diaria, cada día. Según Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu es amor. Esa capacidad de amar a Dios y amar a tu prójimo de manera desinteresada y sacrificial. La ley de Cristo. Ama a Dios y ama a cruz. De esto depende toda la ley y los profetas. Gozo, una alegría profunda y duradera que proviene de una relación íntima con Dios. Ese gozo de estar en el Espíritu Santo.
paz, una tranquilidad interior que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia lo dice, ¿verdad? Sobrepasa todo entendimiento a pesar de las circunstancias que estés viviendo, las aflicciones, como en Valencia. Paciencia, la capacidad de esperar con calma y perseverancia sin desesperarte. Benignidad, una actitud amable, gentil y bondadosa hacia tu prójimo, hacia los demás. Fidelidad, la lealtad y compromiso con Dios y con los demás. La fidelidad es esa lealtad, la mansedumbre, una fuerza tranquila y humilde que evita la ira y la violencia. ¿Se acuerdan en las obras de la carne? Esas personas explosivas, rencorosas y que empezaban a hablar y chisme de los hermanos. Ahora tú eres mansedumbre, manso. ¿Quién era manso? Jesucristo, ¿verdad? Manso. Templanza, ese dominio propio y la moderación que debes tener en tu vida y en todos los actos. Estos frutos son evidencias del Espíritu Santo que está obrando en tu vida, en nuestra vida, en mi vida. Y cuando cultivamos estas cualidades, esto es fruto, estamos más alineados con la voluntad de Dios y experimentamos una vida más plena y satisfactoria y fructífera. Punto 3. Contra tales cosas no hay ley, dice el texto. Toda la humanidad está sujeta a la ley de Dios, ya que todo ser humano está escrito en sus corazones la ley moral de Dios, que luego fue revelada en las Escrituras. Como cristianos que hemos sido transformados en una nueva naturaleza y vivimos en esa lucha entre la nueva y la antigua naturaleza, entre las obras de la carne que están sujetas a la ley, porque las obras de la carne están sujetas a la ley, el ayo, que te demostró que esas obras de la ley son pecados. ¿Recuerdan Gálatas? Están sujetas a la ley las obras de la ley, las obras de la carne. Tú no eras fornicario hasta que la ley te dijo, hey, lo que has hecho es fornicación. Tú no eres adúltero hasta que la ley no te dijo, tú no eres ladrón, mentiroso, y etcétera, pecados más llamativos o no. Hasta que la ley te dijo, eso es pecado. Está sujeta las obras de la carne a la ley. Tú debes luchar contra esos deseos. Tú debes luchar contra la carne prohibidas por Dios y sujetas no solo a la ley, sino al castigo que da la ley. Pero el fruto, hermano, del Espíritu Santo, dados por Cristo, la vid verdadera, y que fluyen de Él, estas obras comienzan a dar fruto en nosotros. Contra tales frutos no hay ley, porque no desobedeces a Dios, más bien estás dando esos frutos de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo. No hay ley que las prohíba, porque son frutos y buenas obras preparadas en Cristo. Pastor, estás hablando de obras. Efesios 2:10, porque son hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No solamente debemos dar frutos, ya estoy contento, yo soy una persona buena, amable, bondadosa, pero me quedo sentado. No, también tienes que dar buenas obras preparadas en Cristo Jesús. Así que tenemos dos cosas que hacer: hacer obras, dar fruto. Amados hermanos, obras preparadas, creadas por Cristo, para que andemos en ella y produzcamos estas buenas obras en nuestras vidas y fruto en Cristo, la vid verdadera, para que demostremos a las personas que estos frutos son de Dios y nosotros de Cristo. Ahora bien, el que andemos en buenas obras y frutos preparados por Dios nos demuestra que ya no estamos sujetos a la ley de Dios, pero sí sujetos a la ley de Cristo. Amarás a Dios y toda su ley y a tu prójimo. Andemos y obedezcamos esta hermosa ley de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, mejor dicho. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, iguales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende
toda la ley y los profetas. No depende de la ley de Dios del Antiguo Testamento, ahora depende de la ley de Cristo. Entonces dependes también de la ley moral de Dios. Dependes también de toda la ley. También nos demuestra esa perfección progresiva que tiene el creyente hasta llegar a la imagen de Cristo. El fruto del Espíritu Santo representa la perfección de Dios que llama a sus hijos. Obras en Cristo, frutos en Cristo, perfección. Te va perfeccionando en Cristo. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos. ¿Ha visto el juego de palabras? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo obrando en las obras, en los frutos y en la perfección del creyente. Versículo 24 de Gálatas, capítulo 5. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto no es nuevo, ya que Pablo nos lo dijo al principio en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa es tu seguridad de salvación. Tu seguridad de salvación. Amados hermanos, desde el día que has venido a los pies de Cristo, gracias a la obra del Espíritu Santo, fuiste juntamente crucificado con Cristo y dejaste ahí clavado tu antigua naturaleza. Y por favor, te lo pido, deja ahí clavado tu antigua naturaleza. Deja ahí clavado tus deseos de la carne, tus pasiones de la carne. Y ahora que has sido resucitado juntamente con Cristo en un nuevo ser unido a Cristo, pon en práctica las obras y los frutos y el fruto del Espíritu Santo. Tienes que demostrar esa renuncia a los deseos de la carne, crucificando tu carne con tus pasiones y deseos. Pero a la vez tienes que vivir diariamente esa transformación de una nueva naturaleza en Cristo. La vieja naturaleza ha sido transformada por una nueva, creada a la imagen de Cristo, de gloria en gloria, y para darle gloria al Señor. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu. Queridos hermanos, esto demuestra la total dependencia del creyente. Tú estás en dependencia como creyente del Espíritu Santo. Dependes del Espíritu Santo por completo. Ese dominio propio que está hablando la carta por el Espíritu Santo. Los cristianos vivimos en una dependencia total por medio de la guía, que ese es el andar que dice Pablo, la guía del Espíritu Santo, donde podemos vivir en santidad y dar gloria a Dios. Versículo 26 para acabar. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y Pablo termina el capítulo 5 otra vez, después de obras de la carne, subidón con los frutos del Espíritu y toda la doctrina que conlleva, y ahora, ¡pum!, de seco nos vuelve a reprender. De seco nos vuelve a reprender. Hermanos y hermanas, Pablo nos da una advertencia porque conoce a la iglesia y le da esa advertencia a la iglesia. Es un peligro si andas en las obras de la carne. Y cualquiera que produzca la obra de la carne, tú puedes caer, yo puedo caer. Es muy fácil caer en esos pecados, especialmente cuando ostentas algún cargo dentro de la iglesia. Pero la advertencia de este peligro es para todos: vanagloria, irritadores, envidia,
¿Quién no se ha irritado? ¿Quién no ha sido un poco egocéntrico en la vida, en tu antigua vida? Espero que ahora pues Dios nos vaya transformando, ¿no? ¿Quién no ha sentido envidia? Hasta el profeta, ¿recuerdan? Pero ¿cómo es que le das, prosperas al gentil, al enemigo y a mí no? Y el Señor le dijo, ¿a ti qué te importa? En mi gracia común, deja que yo haga lo que tenga que hacer. Estas son las obras de la carne y demostración. Demuestran que no estás en ese dominio y en esa guía del Espíritu Santo, lo cual debes mortificar los deseos y las pasiones, matar esos deseos. ¿Has vivido en estos pecados? ¿Estás viviendo con estos u otros pecados u obras de la carne? Pablo te advierte, las Escrituras te advierten que si vives en esos pecados, debes mortificarlos y arrepentirte usando los medios de gracia que Dios ha dado a su iglesia y a sus hijos. Pero también es un llamado a la humildad. También es un llamado a los creyentes que deben evitar estos comportamientos y cultivar sobre todo la humildad. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta misma humildad que demostró nuestro Señor Jesucristo debe ser cultivada en nuestros corazones y practicadas en nuestra vida diaria. Amados hermanos, detente un momento. Para. Stop. Stop, dice el... Reflexiona tu vida. Para y reflexiona en tu vida. Reflexiona en tu comportamiento, que puede y muchas veces tener una cara fuera de la iglesia y otra dentro de la iglesia. Una cara que ocultamos a los hermanos y a la iglesia. Así que ahí, en el lugar que te encuentras, detente, para, reflexiona con humildad. Discierne con humildad tu vida. ¿Estás demostrando cada día de tu vida las obras del Espíritu? ¿O estás ocultando las obras de la carne? Porque ya no solamente es venir y demostrar las obras de la carne, sino que obras en los deseos de la carne y vienes y tratas de ocultarlas, esas pasiones, esos deseos. Cuando vas a la iglesia, hermano, pecas más aún tratando de ocultar esas obras, deseos y pasiones de la carne que haces fuera y vienes aquí y tratas de ocultarlo. Steve Long te vamos a poner como sobrenombre, porque 5 años hizo eso. Profesó frutos del Espíritu, obrando con pasiones y deseos de la carne, y lo peor, ocultándolo. Haciendo todo lo posible para ocultar. Eso es la advertencia de Pablo en esta carta. Está llamándote a reflexionar, que con humildad te pares y reflexiones. Si hubieras parado 5 años antes a reflexionar en la carta de Gálatas, en vez de predicarla, sino aplicarla a tu vida, otro habría sido el canto del gallo. Hermanos, todo está descubierto a los ojos de Dios. Todo. Estudiando el libro de Brakel, El servicio razonable del cristianismo, el volumen 1 en la página 237 dice, y se nos va a venir en la mente, nosotros mismos, hermanos de otras iglesias, pastores de otras iglesias, dice Brakel, y me puso a pensar, dice Brakel en su libro, Dios conoce inclinaciones inmorales, tus ojos adúlteros, tus ojos, no tu adulterio, tus ojos adúlteros, tus palabras licenciosas, tu promiscuidad secreta, tu fornicación, tu conducta inmoral, así como todas las personas que te has involucrado en tal actividad, pero estas solo son unas dentro de una lista del verso 19 que hemos leído. Temen, dice él, hay creyentes, incluso oficiales dentro de la iglesia, como los pastores y las pastoras. Dios conoce tu proceder injusto. Dios conoce tus prácticas comerciales engañosas. Dios conoce tus fraudes por las que buscan hacer suya las pertenencias de su prójimo. Conocen tus prácticas de facturación deshonesta, su ociosidad, así como otros actos de robo a sus sirvientes. Dios conoce, para terminar en su libro, él dice,
tus chismes, tus calumnias, tus difamaciones, tus hipocresías, etc. Y todo esto, hermanos, Dios lo conoce. Es por ello que Pablo nos advierte de mortificar el pecado, de vivir controlados por el Espíritu Santo y andar en sus frutos y sus obras. Hermanos y amigos, que nos estás escuchando y que vives en estas obras de la carne, arrepiéntete, da un giro de 180 grados y mira la meta que es Cristo. Y si vives en las obras y el fruto del Espíritu Santo, amado hermano, te animo a que sigas adelante. No te rindas, porque tu vivir, muchos serán reconfortados. En tu vivir, muchos serán reconfortados. Serán un modelo de cómo Cristo ha transformado tu vida y que también en ellos pueden ser transformados tu vida. Sigue adelante, no te desanimes, tus familiares te pueden ver que Dios ha transformado ese antiguo hombre. Debemos preguntarnos, ¿qué fruto del Espíritu necesitas cultivar más en tu vida? ¿Cómo puedes resistir a las tentaciones de la carne y vivir más plenamente en el Espíritu? ¿Qué obstáculos te impiden experimentar el Espíritu en mayor medida? Hazte estas preguntas, medítalas. Amados hermanos, vivamos controlados por el Espíritu Santo y andemos controlados por el Espíritu Santo. Y todas estas buenas obras preparadas en Cristo y este fruto agradable que es producida desde el mismo árbol de la vid que es Cristo y que fluye desde Cristo a nosotros y que la gente pueda ver estas hermosas, apacibles y ricas uvas y puedan probarlas en nosotros. Porque ¿cómo van a probar a Cristo si no es por medio de la uva que eres tú? Tú eres ese fruto, tú eres esa persona que está dando fruto. La gente va a probar de ti esos frutos. De esas ricas uvas que están produciendo en ti. Jesús es amor, por eso tengámonos amor. Jesús es gozo, por eso vivo en el gozo del Espíritu Santo. En Jesús tenemos paz, porque Él es la paz. Él nos reconcilió con Dios y entre nosotros. De dos pueblos que se odiaban, ahora son uno solo, siendo una cabeza que es Cristo y su cuerpo la iglesia. Es por ello que estamos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Jesús es pura paciencia, benignidad, bondad, la cual tuvo para con su esposa. Y en nosotros se produce ese fruto en la iglesia para con el prójimo. El Espíritu Santo produce en nosotros ese don de fe en la cual nos lleva a los pies de Cristo. Amados, estos y otros frutos son producidos en nosotros al ser hijos de Dios. Gloria a Dios por su misericordia y por acordarse de nosotros, y oremos con ese medio de gracia para que se acuerde y tenga presente nuestras oraciones por nuestros seres queridos, por nuestros amigos. Utilicemos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Amados hermanos, amado hermano, esfuérzate y cultiva este fruto del Espíritu Santo. Ponlo en práctica dentro y fuera de la iglesia. Y no olvides de resistir, de mortificar los deseos y las pasiones de la carne, junto con ese enemigo que quiere hacerte caer. Cada día que te levantes, hermano, mortifica el pecado, pero también dale gloria a Dios, crucificando tu carne y utilizando los medios de gracia. Hermanos, que a Dios sea la gloria, que Jesucristo regrese pronto. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.